Buenos días. Esta comunicación parte de una pregunta que me acompaña desde que empecé a dar clases de filosofía en bachillerato. Si la filosofía dice que su finalidad es el pensamiento crítico, analizar problemas, contrastar razones, revisar juicios, ¿por qué seguimos enseñándola muchas veces como si fuera una asignatura de contenidos que hay que memorizar? Y sobre todo, ¿tenemos alguna evidencia de que se pueda hacer de otro modo? Eso es lo que intenté averiguar en mi tesis doctoral y eso es lo que quiero compartir en los próximos minutos. Cuando empecé a buscar respuestas, lo primero que encontré fue un vacío. La filosofía aspira a enseñar a pensar críticamente e investigamos qué metodologías podrían ser más adecuadas para este contexto. Nos decantamos por el ABP porque desarrollan el pensamiento crítico en ámbitos científicos. Pero cuando uno revisa la investigación sobre ese pensamiento crítico y aprendizaje basado en proyectos, el panorama es muy desigual. De 41 estudios escolares seleccionados para nuestra revisión sistemática, el 88% se habían realizado en materias STEM, un 12% en ciencias sociales y en filosofía de bachillerato ninguno. 0 estudios empíricos. Eso no significa que el ABP no funcione en filosofía, significa sencillamente que nadie lo había puesto a prueba. Y esa ausencia de evidencia tiene consecuencias. Refuerza la idea de que el ABP es cosa de laboratorios y talleres, no de aulas donde se lea Platón o se discute sobre la justicia. Ante esa brecha, la pregunta era clara, pero la respuesta no era simple. No bastaba con diseñar una intervención y medir si funcionaba. Antes había que demostrar que el problema existía de verdad y también asegurarse de que el instrumento con el que íbamos a medir el pensamiento crítico era fiable para adolescentes españoles. Por eso la tesis se organiza como un programa de investigación en 3 pasos. Primero, una revisión sistemática que documente la brecha. Segundo, la validación de un cuestionario, el CPC-2, que nos dé confianza en la medición. Y tercero, una intervención cuasi experimental que nos permita por fin examinar si el ABP mejora el pensamiento crítico en el contexto exacto donde faltaba evidencia. Cada pieza sostiene la siguiente. Y así llegamos al estudio principal. Trabajamos con 93 estudiantes de primero de bachillerato en un centro español, distribuidos en 3 clases intactas, un grupo control y 2 grupos que siguieron el mismo diseño ABP en aulas diferentes. La intervención duró 8 semanas. Pero lo que quiero subrayar no es solo el diseño, sino qué tipo de ABP aplicamos. Porque el riesgo del ABP en filosofía es convertirlo en una actividad vistosa, pero intelectualmente blanda. Aquí no fue así. Primero, los estudiantes partieron de una pregunta guía vinculada a problemas filosóficos contemporáneos. Investigaron, en segundo lugar, con fuentes fiables. Después trabajaron en equipos con roles claramente definidos. En cuarto lugar, produjeron un podcast y un portfolio que tenían que defender públicamente. Y, sobre todo, el profesorado no se limitó a observar, proporcionó apoyos explícitos para buscar evidencias, construir tesis y revisar argumentos. Es decir, un ABP con andamiaje, no una mínima guía. Esa distinción es clave para lo que viene después. Y estos son los resultados que encontramos. El análisis de covarianza, ajustando el post-test por el pre-test, mostró un efecto significativo de grupo en pensamiento crítico global, con una eta parcial cuadrado de 0.309, que es un efecto grande. Pero lo más interesante no es solo la cifra global, sino dónde se produce la mejora. El efecto mayor fue en la dimensión sustantiva, que tiene que ver con analizar tesis y justificar razones. También fue significativo, pero en menor medida, en la dimensión dialógica, relacionada con considerar perspectivas alternativas y discutir argumentos. Es decir, el ABP no mejoró una habilidad genérica, mejoró precisamente las operaciones que son nucleares en el razonamiento filosófico. Y un dato que para mí también es igual de importante es la fidelidad de implementación, que fue alta. Controlamos 34 indicadores con un promedio de 3.32 sobre 4 y un 94% de indicadores satisfactorios. Esto nos permite decir que la mejora no responde a una mera etiqueta, sino a una intervención que realmente se aplicó como estaba diseñada. Naturalmente hay cautelas, son clases intactas de un único centro y la medida es de autoinforme. Pero los resultados son consistentes y la magnitud de efecto invita a seguir investigando.
Entonces, ¿qué hemos aprendido? Creo que la aportación es doble. Primero, que el mapa de la investigación sobre ABP y pensamiento crítico tenía un punto ciego importante, la filosofía. Y segundo, que cuando el ABP se diseña con rigor, con andamiaje docente y fidelidad suficiente, puede mejorar el pensamiento crítico. También en una asignatura donde la evidencia se construye con argumentos, no únicamente en experimentos de laboratorio. La idea de fondo, y con esto termino, es que innovar en filosofía no exige rebajar el rigor, exige rediseñarlo, como lectura, argumentación, deliberación y producción pública de razones. Muchas gracias y quedo a su disposición para cualquier consulta.